Buenos días, profesor y compañeros. Para iniciar la presentación de nuestro grupo, es fundamental entender que analizar la realidad laboral peruana ya no es posible si la miramos únicamente desde adentro. Hoy nos encontramos en un mundo profundamente interconectado. Un ejemplo claro y concreto de esta interrelación es la aplicación en el Perú del convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita, un tratado internacional de gobernanza que fue ratificado por nuestro país en noviembre del año 2004. Este convenio genera un efecto en cascada que impacta directamente en nuestra economía, la gestión empresarial y la sociedad. En el plano internacional, la estabilidad sociopolítica de las naciones ya no se concibe bajo la imposición unilateral de políticas públicas por parte del Estado, sino a través del consenso y la co-creación con los actores económicos directos. Por ello, el diálogo social se erige como un pilar fundamental para asegurar la paz social, la justicia laboral y el desarrollo sostenible, mitigando las asimetrías intrínsecas de las relaciones de trabajo. Para institucionalizar este diálogo, la OIT promueve históricamente el principio del tripartismo, una fórmula que involucra en igualdad de condiciones a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y a las estructuras sindicales. El Convenio 144, adoptado originalmente en 1976, es uno de los 4 convenios de gobernanza prioritarios del organismo. Su relevancia global radica en que no impone un modelo legislativo rígido o estandarizado para todos los países. Por lo contrario, exige que los estados establezcan procedimientos formales, sistemáticos y eficaces para consultar activamente a las fuerzas productivas sobre las normas internacionales del trabajo y las políticas nacionales de empleo. A nivel global, la correcta aplicación de este convenio predice la resiliencia institucional. Las economías avanzadas con un tripartismo maduro, como el modelo nórdico o centroeuropeo, procesan los choques macroeconómicos y tecnológicos con menor conflictividad laboral. No obstante, Muchas gracias, Alfredo. Como bien se ha mencionado, cuando el mandato de la OIT se traslada a economías en vías de desarrollo, suele colisionar con debilidades estructurales crónicas como la baja densidad sindical, la fragmentación gremial y la debilidad burocrática del propio Estado, transformando la consulta en un ejercicio meramente procedimental o formal. Esto nos lleva directamente a plantear la postura central de nuestra investigación. Si bien el Perú cumple formalmente con el entramado normativo del Convenio 144 a través del Consejo Nacional de Trabajo, la debilidad institucional del Estado, la desconexión que hay provocando por la informalidad estructural y la polarización de los actores sociales han convertido al tripartismo peruano en un mecanismo de simulación democrática, el cual es inoperante para resolver la conflictividad laboral real de nuestro país. Para demostrar esta postura, analicemos la arquitectura institucional creada en el Perú. El Convenio 144 no es un simple catálogo de buenas intenciones. Impone obligaciones jurídicas vinculantes para asegurar consultas efectivas. Su objetivo es democratizar la toma de decisiones, garantizando que cualquier modificación laboral sustantiva sea el resultado de una deliberación técnica y tripartita, y no de una imposición unilateral. En nuestro ordenamiento, este mandato se canaliza a través de consejos nacionales de trabajo y promociones de empleo, como la CNTPE. La arquitectura de este órgano colegiado fue diseñado para ser espacio de concertación social por excelencia. Estructuralmente se compone de manera paritaria por tres frentes. El Poder Ejecutivo, liderado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Los gremios empresariales más representativos encabezados por la CONFIEP y las principales centrales sindicales del país, que son la CGTP, la CUT, la CTP y la CATP. En este espacio deben discutir temas críticos a nivel nacional, tales como la remuneración mínima vital, la tercerización laboral y la regulación de las relaciones colectivas. Sin embargo, a pesar de este diseño paritario, el CNTP padece de fuertes intenciones políticas y de una severa crisis representativa frente a la realidad de nuestro mercado. Un problema estructural profundo que será desarrollado a continuación por mi compañero Matías. Gracias, Gianmarco. Entrando al nudo crítico de nuestro informe, debemos abordar la profunda desconexión existente entre la arquitectura del CNTP y la morfología real del mercado laboral peruano. Existe un dilema de origen.
El modelo de diálogo social de la OIT fue diseñado bajo el paradigma de economías industrializadas que gozan de altas tasas de formalidad y una fuerte densidad sindical. No obstante, al trasladar mecánicamente este esquema al contexto peruano, chocamos con una realidad aplastante, una informalidad laboral que oscila históricamente entre el 70% y el 75% de la población. Económicamente activa, esta distorsión estructural genera un escenario crítico donde los actores sentados en la mesa de negociación del CNTP representan en realidad a una minoría de la fuerza laboral y empresarial del país. Por un lado, las centrales sindicales defienden legítimamente los derechos de los trabajadores, formalizados que gozan de estabilidad y negociación colectiva. Por el otro lado, los gremios corporativos representan al sector empresarial, formal que cumple con las cargas regulatorias y tributarias. Sin embargo, esta estructura excluye indirectamente a millones de peruanos, trabajadores independientes, microemprendedores, repartidores de aplicativos digitales, trabajadores familiares no remunerados y pequeñas unidades productivas que operan fuera del sistema. En consecuencia, las decisiones del CNTP presentan un evidente déficit democrático y sociológico. La concertación se produce entre sectores institucionalizados, con capacidad organizativa, pero que no reflejan la estructura ocupacional de la mayoría del país. Esta crisis de representatividad se suma a una limitación funcional del propio Convenio 144 frente a economías fragmentadas, ya que no desarrolla mecanismos para contextos donde la informalidad es el eje dominante. Esto provoca otra gran debilidad institucional, el carácter no vinculante de los acuerdos. Las conclusiones del CNTP poseen únicamente carácter consultivo. El Poder Ejecutivo o el Congreso pueden apartarse de los consensos tripartitos, sin enfrentar consecuencias jurídicas directas. Bueno, siguiendo con mi compañero, el Perú ha impulsado diversas reformas laborales y económicas sin respetar plenamente los mecanismos de consulta establecidos en el Convenio 144 en la OIT. Un caso emblemático fue la Ley Pulpín de 2014, aprobada sin una consulta tripartida efectiva en el CNTPE. Esto provocó protestas masivas y un fuerte conflicto social hasta que el Congreso terminó derogando la norma. El caso evidenció que las reformas laborales sin diálogo social pierden legitimidad y sostenibilidad política. Otro escenario ocurrió durante la pandemia del COVID-19, cuando el Ejecutivo aplicó medidas laborales extraordinarias como la suspensión perfecta laboral, la suspensión perfecta de trabajo en el ámbito público y privado, como la suspensión de forma unilateral. Diversos sindicatos cuestionaron que la emergencia sanitaria se utilizará para reducir los espacios de diálogo y concentrar las decisiones en el gobierno. Este mismo patrón se ha visto en debates recientes sobre el régimen laboral agrario y las reformas pensionarias, donde las consultas fueron insuficientes o meramente formales. En conclusión, el principal gobierno del Perú no es la falta de mecanismos, el principal problema, mejor dicho, no es la falta de mecanismos tripartitos, sino su poca eficacia, legitimidad y representatividad. Impulsar reformas sin concertación genera altos costos políticos y con mayor conflictividad social. Por ello, el desafío del Estado peruano es modernizar el diálogo social e incluir a sectores tradicionalmente excluidos por la informalidad, para que el Convenio 144 funcione como una herramienta real de gobernanza laboral democrática, legítima e inclusiva.